Comunicación y cultura en la sociedad taína. Cuando los españoles llegaron a la isla, bautizada por ellos La Española, hacía más de 4000 años que las Antillas estaban habitadas por unos pueblos muy diferentes a los europeos. Las comunidades que poblaban las Antillas para el 1492 habían alcanzado un nivel de desarrollo comparable al Neolítico superior, lo que significa que entre taínos y europeos existía una distancia social de más de 10.000 años. Los primeros pobladores de las Antillas provenían de las costas caribeñas de América del Sur. Se desplazaron en balsas y canoas a través del archipiélago de las Antillas Menores hasta establecerse en las Grandes Antillas. El primer grupo que se estableció en La Española fue el de los Siboney o Siboneyes. Eran grupos preagrícolas que se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de alimentos que le daba la naturaleza. El primer grupo que se estableció en La Española fue el de los Siboney o Siboneyes. Eran grupos preagrícolas que se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de alimentos que le daba la naturaleza. Su principal instrumento de trabajo era la piedra escasamente pulimentada. Se encontraba en la fase del desarrollo de la humanidad llamada salvajismo. Los taínos estaban organizados en tribus integradas por varias familias bajo la autoridad de un cacique. La familia era monogámica y patriarcal. En torno al jefe o al cacique se movían sus familiares y seguidores. Si varias tribus se unían, formaban un clan de unidades más amplias de formación social y política. Algunas aldeas o tribus se colocaban bajo las órdenes de otras, formando así una especie de confederación tribal con fines guerreros, dando origen al cacicazgo, la región territorial gobernada por un cacique. En cuanto a sus creencias mágicas y religiosas, los taínos poseían bastante imaginación para explicar los fenómenos de la naturaleza, pero lejos aún de toda racionalidad. Como ocurría siempre con las sociedades primitivas, los taínos también eran politeístas, creían en la existencia de varios dioses, algunos más fuertes que otros. En las sociedades primitivas, como la taína, la comunicación era personal y directa. La relación entre los indios no pasaba el nivel de las relaciones primarias. Una persona entra en contacto con otra mediante un lazo físico o por medio de un código. La comunicación era inmediata y recíproca, de tal forma que se producía un intercambio continuo sin intermediación, a través de un diálogo o por medio de un sistema simbólico. La isla española fue el primer lugar de América donde se asentaron los conquistadores europeos. En opinión de Pedro Enríquez Ureña, fue el primer centro de americanización del español, tanto en la adaptación de palabras europeas como en la adaptación de palabras indias, actividad importante en los siglos XV y XVI, pero detenida luego al desaparecer las lenguas aborígenes. Obando fue sustituido por Diego Colón en 1509. El hijo mayor del almirante había heredado los privilegios y los títulos de su padre, quien había muerto en España. Con Diego Colón la situación de los indios siguió su agitado curso. Cada vez que llegaba un nuevo gobernador a la isla, se hacía acompañar de una amplia comitiva deseosa de acumular grandes riquezas a expensas de los indios. La voz de Montesinos retumbó en España. Cartas e informes llegaban por montones a manos del rey Fernando, denunciando el humanismo cristiano de los dominicos y su vocero, quien luego sería acusado por el monarca de predicar escandalosamente. El rey ordenó que se silenciara la voz de Montesinos y la de los dominicos, a quienes amenazó con el destierro en caso de persistir, porque cada hora que ellos estén en la isla, estando en esa dañada opinión, harán mucho daño para todas las cosas de allá. La propaganda política durante la ocupación haitiana. En los años de 1820 y 1821 se realizó una propaganda a favor de la unificación política de la isla.
dirigida por Jean-Pierre Boyer, en el cual se levantaron dos bandos, uno por la unificación política con Haití, integrado por negros esclavos y libertos mulatos, pequeños propietarios y comerciantes. Hubieron varios agentes, uno de ellos era de Sir Dalmasí, otro oficial haitiano también llamado Carlos Arrieu, donde llamaba a la población a luchar contra España y proclamar la República Dominicana. Sin embargo, la libertad de los negros no se hizo extensiva a la escasa actividad periodística que hubo en los primeros años de la ocupación haitiana, por lo que Manuel Antonio Amiama decía que el periodismo vivió en la época de la ocupación haitiana sus días más oscuros, mientras que se puede decir que no se conoció el periodismo en la parte oriental de la isla mientras duró la ocupación, por lo que durante los primeros años de la integración política con Haití circularon en el país numerosos periódicos, entre ellos algunos eran en francés y otros en español. Los historiadores haitianos mencionan La Estrella Haitiana, un periódico impreso en marzo de 1822. En ese mismo año circularon otros órganos impresos: La Concordia, El Telégrafo, El Explorador Haitiano y El Propagador Haitiano. En los primeros años de la década de 1830 se comenzaron a hacer propagandas para despertar la conciencia de los dominicanos, en la cual cundía un sentimiento amargo que estimulaba a las conspiraciones y la prensa liberal, las cuales estaban encabezadas por jóvenes trinitarios. Uno de ellos era Juan Pablo Duarte y otro José María Serra, en la que realizaron una serie de propagandas. Entre ellas estaba el teatro. Esta se llenaba de bote en bote en ciertas representaciones encogidas de intento y la exaltación del espíritu público. Los trinitarios fingían frecuentemente de actores para hacer estallar la pasión patriótica de auditorio. Para difundir sus ideas, los trinitarios fundaron dos organizaciones, entre ellas estaba la filantrópica y la otra la dramática. La primera atraía a la juventud mediante la cátedra educativa y el discurso, y la segunda excitaba los ánimos y el sentimiento patriótico a través de representaciones teatrales. En los años de 1834 a 1844 hubo varias publicaciones de periódicos dominicanos. Entre ellos estaba El Dominicano Español. Era manuscrito y lo redactaba Serrat. En cambio, lo distribuía en altas horas de la noche. Esta atacaba con el nepotismo del general Carrier, donde varios años después tuvo una segunda época con la colaboración de Juan Pablo Duarte. Existía otro con el nombre de La Chicharra, que ésta se hacía publicar impresa con su célebre autora doña Manuela Rodríguez. También existió El Grillo Dominicano de 1843, 14 preguntas, El Alacrán sin ponzoña, Al grano, siempre al grano, El Dominicano en el desierto y La verdad y nada más que la verdad, un opúsculo de Manuel María Valencia. También en 1844 el Eco Dominicano tenía por propósito combatir las paradojas que los papeles públicos de Puerto Príncipe dicen respecto a la revolución de la parte este. La imprenta y el despertar dominicano. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre el papel, tela u otros materiales. En su forma clásica consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas pinzas metálicas para transferirla al papel por presión. Aunque comenzó con un método artesanal, su implantación trajo consigo una revolución cultural. En 1234, artesanos del reino de Koryo, actual Corea,
Conocedores de los avances chinos con los tipos móviles, crearon un juego de tipos móviles de metal que se anticipó a la imprenta moderna, pero no lo usaron casualmente. Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1440 aproximadamente, de la mano de Johannes Gutenberg. La imprenta llega a Santo Domingo en 1783. Aunque no fue utilizada de inmediato, ya estaba en el Palacio de Gobierno, donde está hoy el Museo de las Casas Reales. El primer impreso se dio a conocer en 1800. Se trata de la novela piadosa, que se imploraba la protección de María Santísima a través de la Virgen de la Alta Gracia. Haciendo un inventario de las imprentas instaladas en Santo Domingo hasta 1875, existían 2 imprentas, una de las cuales parece que se marchó con una avanzada de las autoridades españolas hacia Cuba o Venezuela al firmarse el Tratado de Basilea. Pasando al período de la Primera República, es decir, de 1844 a 1861, en el país existían 5 imprentas. La del gobierno, la cual era conocida como la Imprenta Nacional, pero que al parecer era propiedad privada. La de Manuela Rodríguez, la imprenta de propiedad del periódico El Dominicano. La Nacional de José de Jesús Castro, administrada por Alejandro Angulo. Y una imprenta que existía en Santiago de los Caballeros desde 1856. Por mucho tiempo y hasta muy entrado el siglo XIX, solo en Santiago y la capital poseían esta famosa tecnología básica en aquellos días para el periodismo dominicano. Al iniciarse la Segunda República y hasta 1879, existieron en el país 13 imprentas, repartidas de la siguiente manera. En la ciudad de Santo Domingo contaban con 4 imprentas. Santiago contaba con 2 imprentas. Puerto Plata contaba con 2 imprentas. Moca contaba con 1 imprenta. El Ceibo, al igual que Santiago, poseía 2 imprentas. Samaná y Azua, al igual que Moca, poseían 1 imprenta. Como se ve, después de la anexión a España y del triunfo restaurador, la imprenta comenzó a llegar a las más importantes localidades del país, y se puede decir que su existencia tenía que ser nacional. El telégrafo constitucional circuló por primera vez el 5 de abril de 1821, de periodicidad semanal y con informaciones oficiales, comerciales y escritos de interés para los que ellos llamaban amantes del bien público que gustaran de comunicar sus luces. En principio, el telégrafo constitucional se imprimió en la imprenta del gobierno y luego parece que se hacía en una prensa privada, pero las presiones del gobierno español, que venía siguiendo las labores conspirativas, le pusieron fin en el 26 de julio de ese mismo año. Igual pasó con el Duende, que circuló en julio de 1821, dirigido por Núñez de Cáceres. El motivo por el cual algunos historiadores dominicanos dudan de la existencia de la imprenta en Santo Domingo para el 1783 era porque los archivos de Santo Domingo fueron trasladados a Cuba por los españoles después del Tratado de Basilea. La prensa dominicana en los inicios del siglo XX, periodismo político y nuevos diarios. Al derrumbarse la dictadura de Lilies, un nuevo periodo de inestabilidad política se enseñoreó de la vida de los dominicanos. Transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas había experimentado la nación en los últimos decenios del siglo XIX. Esas transformaciones iniciaron con el surgimiento de la industria azucarera en la década de 1870. Años después vinieron las locomotoras y se construyeron las primeras vías ferrocarrileras. Cuando se inauguró el primer tramo ferrocarrilero, ya las telecomunicaciones eran una realidad en la República Dominicana. Se habían instalado las primeras líneas telegráficas y luego las telefónicas, el primer cable que conectó por primera vez al país con el resto del mundo. Surgieron los primeros diarios nacionales y provinciales.
Los principales medios impresos volvieron a ser serviles portavoces de los nuevos bandos caudillistas que desestabilizaron el país, desde la muerte de Lilís hasta la ocupación militar norteamericana iniciada en mayo de 1916. El único gobierno estable del periodo fue la dictadura de Ramón Cáceres. Más de 400 periódicos, revistas, gacetas, boletines y hojas sueltas vieron la luz en el país en los primeros 16 años del siglo XX, inicios del periodismo ilustrado. Algunas revistas literarias e ilustradas que vieron la luz en aquellos años de vida ruidosa y desordenada, entre ellas el álbum Órganos de la Juventud de Santiago, fundado por los Franco Vidot en agosto de 1900, La Cuna de América, de la misma fecha. En ambas escribían las mejores plumas del país. El Pensamiento, fundada en Santiago en abril de 1906 por José Antonio Hungría y redactada por Ramón Emilio Jiménez, y la revista Blanco y Negro, fundada en septiembre de 1908 por Francisco Arturo Paulet. Los avances alcanzados en el arte fotográfico, en las caricaturas, en los dibujos y grabados obligaron a los medios impresos de la época a mejorar la impresión de sus páginas. La prensa y propaganda tras la muerte de Cáceres. Después de la muerte violenta del dictador Ramón Cáceres, ocurrida el 19 de noviembre de 1911 en los alrededores de la capital, nuevamente volvió la desestabilización en la vida nacional, que fue cuando las condiciones esperadas por los Estados Unidos de América para desembarcar las primeras tropas de infantería en un país donde solo la dictadura o la intervención extranjera parecían ser los únicos medios para opacar el ruido, el desorden y la corrupción de los bandos caudillistas. En julio de 1915, el encargado del gobierno de los Estados Unidos envió una carta amenazante al general Horacio Vázquez. Dichos seguidores conspiraban contra el gobierno de Jiménez y fue publicada en varios periódicos de la capital, donde decía que habiendo sido el presidente Jiménez electo por el pueblo, recibirá de los Estados Unidos cualquier ayuda que sea necesaria para obligar al respeto de su administración. Agregaba que su país estaba penado con motivo de la propagación de los desórdenes actuales y que en caso de que sea necesario usaría el desembarco de tropas para imponer el orden y el respeto al presidente electo por el pueblo. Agregaba que su país estaba penado con motivo de la propagación de los desórdenes actuales y que en caso de que sea necesario usarían el desembarco de tropas para imponer el orden y el respeto al presidente electo por el pueblo. En noviembre pasó la Cancillería Dominicana una famosa nota donde pedía la entrega de la soberanía dominicana al gobierno norteamericano mediante la imposición de 2 consejeros, uno militar y el otro financiero, con poderes superiores a lo del presidente Jiménez, quien junto al Consejo del Gobierno la rechazaron unánimemente.